Bienvenidos al capítulo 17 de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Estamos mirando el imperio de los gentiles. Le invito a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita para recibir nuestros mensajes. En la clase pasada quedamos en el declive o en la profecía de la escritura en la pared, donde Belsasar fue sentenciado por el Señor de que su reino había sido pesado en balanza y hallado falto. Leo en favor de ustedes los últimos versículos, dos últimos versículos del capítulo 5 de Daniel. Dice así: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Oiga bien, y la misma noche, dice el versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Como digo, el Señor fue pesado en balanza y hallado falto, y su reino fue quitado. Ahí, en el versículo que sigue, dice: y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años de edad. O sea, tal como el Señor lo dijo en el sueño de Nabucodonosor. Ahora termina el imperio babilónico y va a comenzar el imperio medo-persa. Darío, un subordinado de Ciro de Persia, Darío Medo, era una dinastía de los Daríos, vino y tomó a Babilonia y comenzó a gobernar. Y en el capítulo 6, ya Daniel, aproximadamente de 80 a 85 años, el capítulo 6 habla de Daniel en el foso de los leones. El rey Darío, que comenzó a gobernar, parte ya del otro imperio, del imperio medo-persa, que gobernaría hasta el 331, colocó a Daniel en un puesto de eminencia, y él, para poder gobernar, estableció 120 sátrapas o satrapías o gobernaciones, y sobre las 120 gobernaciones iba a colocar a 3 personas para gobernar sobre ellos, y uno de ellos era Daniel. Así que los sátrapas, porque él tenían envidia de él, porque él los superaba en sabiduría y en gobierno. Entonces le dijeron al rey Darío, que es una historia que hemos leído varias veces en la escritura. Le dijeron al rey Darío que firmara un edicto que no se podía orar a ningún dios diferente al que ellos adoraban, y que, so pena de ser castigado por eso, que no se podía hacer ningún tipo de oración diferente. Y firmó pues el rey el edicto y la prohibición, ¿sí?, conforme a las leyes de Media y de Persia. Y después ellos fueron y acusaron a Daniel, que oraba 3 veces al día hacia Jerusalén y adoraba al Dios de los hebreos. Como el rey era muy amigo de Daniel y tenía mucha confianza y lo amaba mucho, pero entonces cuando le dieron la noticia de que Daniel era uno de esos que estaba violando la ley, el edicto del rey, pues el edicto del rey de Media y de Persia no podía revocarse. O sea que le tocaba al rey obligar a Daniel a ir al foso de los leones. Él no quería, pero le recordaron los súbditos que había firmado el edicto y que no se podía echar para atrás según las leyes de Media y de Persia. Total, fue lanzado al foso de los leones, y inclusive el rey Darío, que amaba tanto a Daniel, entró en ayuno por Daniel, y al otro día se levantó de madrugada y fue hasta el foso y le preguntó: Daniel, el rey en que tú has querido, el Dios en que tú has creído, ¿te salvó de la boca de los leones? Y Daniel efectivamente le dijo que sí, que el Señor había cerrado la boca de los leones para que no se lo comieran, y estaba completamente perfecto, un milagro también del Señor. Entonces Darío, enojado, mandó llamar a los que intervinieron en la firma del edicto y los lanzó ellos al foso de los leones. Y Daniel, ya anciano, comienza a servir también al rey Darío, y muy amado del rey Darío, pero él tipifica también en una visión en el capítulo 7 los gobiernos tal como el Señor se los mostró, de oro, de plata, de bronce, de hierro, con unas bestias. Entonces en el capítulo 7
dice que vio 4 bestias terribles y aún una quinta que vamos a hablar después de ella. Dice, la primera era como león. Esta bestia tipificaba el reino de Nabucodonosor o el reino de Babilonia. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahí termina la visión de la primera bestia y ahora viene a tipificar la segunda bestia, que es el imperio medo-persa, con el imperio medo-persa, y dice en el capítulo 5 del verso 7, he aquí una segunda bestia. Va a tipificar o va a comparar el imperio que acaba de comenzar con una bestia, con otra bestia, y dice aquí, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha gente. Pues esa bestia era el imperio medo-persa, tipificada por un oso o representada por un oso, el poder de un oso, pero estaba levantada más de un lado que del otro, porque siempre el imperio, la interpretación es la siguiente, el imperio persa siempre fue más fuerte que el imperio medo. Entonces la bestia que representaba a ese imperio era el oso que representaba al imperio. Pero hay cosas maravillosas en todo esto. El mandatario o el gobernante del imperio persa no era otro que Ciro de Persia. Ahora, el Señor tenía preparado ya, como siempre lo ha hecho, que el gobernante de este imperio, Ciro de Persia, el Señor ya lo había escogido porque iba a ser parte fundamental o un actor principal para la nación de Israel, para que la nación de Israel volviera del exilio. Ese rey, Ciro de Persia, a quien el Señor mismo llamó mi siervo, es porque es una de los gentiles que fue llamado por el Señor, así como aquel guerrero asirio que también se convirtió a Cristo, Naamán. Este Ciro representa a un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a usar a ese hombre. Esa es la prueba de que Dios usa a quien quiere usar. Era el hombre, en ese momento era el hombre más poderoso de la tierra, y el Señor lo va a usar para sacar a su pueblo, para que emita un edicto, para que los judíos vuelvan otra vez a Jerusalén, a construir a Jerusalén. Y fue definitiva la orden de Ciro para volver a restaurar los muros de Jerusalén. Así que lo que yo decía en clases anteriores, no importa quién sea el gobernante, si el gobernante es bueno, regular o malo. Aquí lo que importa sobre todas las cosas es el control y la soberanía, porque el Señor es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Y puede usar al gobernante malo, al gobernante regular, al gobernante bueno, y puede llamar a quien quiera para servirle a él. Y como dije en la clase anterior, el corazón de ese gobernante está en la mano del Señor, y el Señor lo inclina a hacer lo que Él quiere. Esa es la seguridad que nosotros tenemos como creyentes. Los gobernantes de esta tierra no pueden hacer lo que quieran si Dios no se lo permite. Entonces, a Ciro lo llamó mi siervo, y prometió que reventaría toda puerta y todo candado de bronce delante de su camino. Y él iba a avasallar prácticamente no solo a Babilonia, sino a todo pueblo que se levantara contra él. Iba a ser uno de los poderosos, o el hombre más poderoso de la tierra, usado por el Dios de los cielos. Yo quiero leer en favor de ustedes el primer capítulo de Esdras, cuando Esdras se refiere a Ciro. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dice, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia. Mire lo que va a hacer el Señor. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, fue un edicto del rey de Persia. Así ha dicho Ciro de Persia, Jehová,
el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Una orden de Dios al rey Ciro. Quien haya entre vosotros de su pueblo, dice, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4 del capítulo 1. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fue una orden. Esa orden, después de que salió Zorobabel, que fue el primero que volvió y en el capítulo 2 del libro de Esdras, de una forma magistral están los nombres de las personas que salieron a construir, a volver otra vez a la tierra, que como cosa curiosa fueron los más humildes, los que no habían prosperado en Babilonia, los que eran más pobres en Babilonia. Los otros se quedaron en Babilonia porque habían enriquecido y habían echado raíces allá. Pero cerca de 42,000 personas con Zorobabel salieron con el edicto de Ciro a construir otra vez los muros de Jerusalén y a construir otra vez el templo en Jerusalén, a construir el templo exactamente. Pero tuvieron oposición y tuvieron dificultades y fueron perseguidos inclusive, y el edicto prácticamente de Ciro, según dicen las escrituras, fue de alguna manera archivado hasta que Artajerjes, otro gobernante, en el 445, prácticamente desempolva ese edicto y vuelve a dar la orden verificando que sí Ciro de Persia había autorizado la construcción de los muros. Así que verdaderamente y del templo en Jerusalén. El Señor tiene el control de todas estas cosas. Comienza el imperio medo-persa poderoso, gobernó durante 200 años por medio de la dinastía de los Artajerjes, que eran de la dinastía también de los Daríos y los Artajerjes, que fueron los que dieron el edicto para que se construyera. Y cuando hubo gran oposición, porque Israel durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo de los gobiernos de Babilonia, de los medos, de los persas, del tercer reino después del sueño de Nabucodonosor, que fue el de Alejandro el Magno, y del imperio de los romanos, fue prácticamente una provincia subyugada a todos esos imperios. Por eso es que llama el imperio de los gentiles, porque Israel prácticamente era una provincia que estaba gobernada por ellos, era el patio trasero de la casa de ellos. Hacían con los judíos lo que bien les parecía. Ya ellos la época gloriosa de David, de Saúl, de Salomón, ya no estaba ahí. Ya el Señor los había castigado y los había entregado en manos de los gentiles. Ahora, ellos iban a llegar hasta el año 70, cuando serían deportados en la segunda diáspora, así como fueron en Babilonia. Pero durante este tiempo ellos fueron prácticamente provincia de cada uno de estos imperios. Pero en medio de todas esas cosas, el Señor envió profetas para acompañarlos después del exilio, después de que vinieron del exilio, y tiene el registro de las personas humildes que fueron a construir. Así que el Señor usó a Ciro de Persia, el gobernante más poderoso de ese tiempo, del imperio medo-persa, para que su pueblo volviera nuevamente a construir, a traerlo del exilio como él lo había prometido en boca del profeta Jeremías. Y al final del libro de Daniel, entonces Daniel ora por su pueblo, y el Señor le da la profecía de las 70 semanas de Daniel que vimos en los capítulos anteriores. O sea que todas estas cosas, los gobernantes, el carácter de los gobernantes, la tipificación con las bestias que había, el poder de la bestia, la soberbia de Nabucodonosor, todas fueron escritas por el Señor de una forma magistral. O sea que Ciro de Persia, gobernador de los persas, más poderoso que tipificado en el oso, y más poderoso, más levantado en su poder que los medo-persas, fue gobernante durante 200 años. Y se construyeron los muros de Jerusalén.
con bastante dificultad. Se construyó el templo y los muros, como lo decía la profecía de las 70 semanas de Daniel, en tiempos angustiosos, porque los tiempos se juntan, los tiempos de los gentiles, los tiempos de la profecía de Daniel, y más adelante se va a juntar los tiempos de los gentiles, de la profecía de Daniel con el pueblo hebreo, lo que sucederá en la segunda diáspora por el mundo entero, cuando fueron desterrados por el imperio romano de Tito en el año 70 y fue destruido Jerusalén, y van a ser esparcidos por todas las naciones de la tierra. O sea que esta profecía del imperio de los gentiles contrasta prácticamente, o se une más bien, no contrasta, sino se une con las otras profecías en los tiempos exactos de la profecía del Señor. Así que todo este recorrer del tiempo de los 220 años hasta el año 331, cuando viene quizás el imperio más poderoso y más veloz de toda la tierra, de todos los tiempos, que fue el imperio de Alejandro Magno, un muchacho de solo 22 años que ya era general de su ejército, discípulo de Aristóteles, hijo de un macedonio. Viene a terminar con el imperio de los medos y los persas, pero ellos gobernaron durante 200 años y se dio hasta exactamente desde el año 539 hasta el 332 antes de Cristo, cuando viene el tercer imperio, o viene el imperio de bronce, que está tipificado por el vientre de bronce y los muslos, el vientre y los muslos de bronce. Así que se cumple primero del año 605 al 539 el imperio de Babilonia. Muere Belsasar y entra Darío de parte de Ciro de Persia a gobernar Babilonia, destruye Babilonia, comienzan a gobernar conjuntamente, a cogobernar medos y persas hasta el año 331. En el 331 va a entrar Alejandro el Magno para comenzar el imperio de los griegos, que va a durar un tiempo considerable. Habla la profecía de la muerte de Alejandro, de cómo se distribuyó el reino, y todas esas cosas maravillosas las vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a estar atentos. Les recomiendo que vayan, en la medida de que vayamos estudiando esta profecía, usted vaya leyendo el libro de Daniel y vaya enterándose de cómo fueron las cosas, porque es demasiado maravilloso poder leer y poder constatar que los tiempos se cumplieron. Y cuando uno mira la historia de Alejandro Magno, no en la Biblia, sino la historia secular de Alejandro Magno, se da cuenta uno de la exactitud de la palabra, de lo maravilloso de la revelación divina, que así como fueron, la historia corrobora las conquistas de Alejandro Magno, en qué batallas conquistó, cómo triunfó, qué edad tenía, de dónde venía, quién era su padre, de dónde se levantaron, y es exactamente lo que dice la Escritura y lo que dice la palabra del Señor, que su gobierno fue poderoso, que se sentó a llorar porque no había más tierra para conquistar a solo 32 años, era un genio militar. Todas esas cosas lo dice la historia y lo puede uno corroborar, la historicidad, comprobando que la palabra de Dios es veraz. Es algo maravilloso. Por eso este libro de Daniel es el libro más maravilloso junto con Apocalipsis. Para poder entender Apocalipsis hay que entender Daniel, porque la última de las bestias, o sea, la quinta bestia que ve Daniel, que es la más que lo asombra, prácticamente está tipificando el libro del Apocalipsis. Así que vamos por orden. Cabeza de oro, después hombros y pecho de plata, que es medo-persas, y en la próxima clase vamos a ver el imperio del bronce, que es el abdomen y los muslos de la estatua, que eran de bronce y tipifican a Alejandro Magno. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.